Un saludo a todos los oyentes. Este es el primer capítulo de Crónicas del Heredero, una especie de serie intermedia entre lo que va a ser Cataclysmus y alguna otra que se me pueda llegar a ocurrir. En el caso de que vea que esta serie llega a pegar mucho o de tener en general su apoyo, voy a estar muy contento en poderles dar más de esto, aunque de esta sí que no tengo nada escrito. Ese es el primer capítulo. Y muy seguramente voy a tener que estar yendo al día al momento de ir escribiendo y haciendo. Sin embargo, quisiera ver cuál es su reacción en la caja de comentarios, en los likes y todo eso, y ver si la llegan a apoyar, que si es el caso, va a dejar de ser esto un bocetaje para convertirse en algo mejor. Sin nada más que decir de mi parte, tengan una excelente semana. Crónicas del Heredero. Primer capítulo. El retumbar de Cuauhtémoc. Recuerdo perfectamente cómo inició todo. Como si fuera tan reciente, como si aquel joven con sueños de crecer, de ser alguien, aún estuviera presente en este cuerpo. El inicio de aquellas bestias salvajes comenzó cuando un grupo de investigadores de las Naciones Unidas se metieron a investigar la pirámide de Keops, en Egipto. La pandemia global por el virus estaba avanzando a un ritmo escalofriante, ya todos los países estaban infectados, parecía que todo se paralizaba a nivel mundial. Pero las élites sabían algo que nosotros no, y, comandados por un hombre desconocido, un egipcio que el grupo de exploración se encontró a las afueras de las pirámides, fueron llevados a la sala más recóndita de Keops, entre pasadizos claustrofóbicos, entre los animales más peligrosos de las dunas, incluso tenían que cavar la arena para meterse entre aquellos recovecos. Finalmente llegaron, una sala, la sala de Anubis le llamaban en las noticias, la zona más oculta y profunda del sistema de canales y sarcófagos internos de las pirámides. Y allí algo cambió. Se desató la plaga prometida, de Egipto surgieron decenas de raíces, eran de vida vegetal, se expandieron rápidamente por África y el Medio Oriente, reportes de fallecidos por aquella pandemia global hablaban de gente resucitada, similares a plantas carnívoras, llenaban las calles de las ciudades con esas raíces verdes fosforescentes, y esos humanos ya no eran humanos, era vida vegetal, seres que a su vez de la fotosíntesis, se encargaban de destruir a los humanos que llegaban a ver con vida. Eran monstruos. Eran los Dionaea. Lunes 24 de febrero. Hora 6:19 de la tarde. Primera anotación que hago en ti, diario. Mi tía la psicóloga me recomendó llevar un seguimiento de mis pensamientos, de mis días y de lo que suelo hacer con ellos, eso antes de pelearse con el tío Alfonso y salirse de la vecindad para irse con mi abuelo Patricio, como ya es costumbre. La verdad, no han sido buenos días, ni meses, el maldito virus que se desató por culpa de un murciélago en Wuhan nos tiene a todos en casa, no es como si pudiera salir a algún lugar de todas formas, me expulsaron de la preparatoria por culpa de un pendejo llamado Daniel que se le ocurrió voltear mi mochila, no aguantó que le pusiera un putazo entre ceja y ceja, pero los directivos vieron con malos ojos que una broma tan infantil desemboque en romperle la nariz a un idiota, así que aquí estoy, en mi cuarto al lado del andamio de aluminio que lleva a la azotea, escuchando música con mi celular al tiempo que escribo esto. No han estado nada bien las cosas, la pandemia dejó a mi madre sin trabajo, la maquila donde trabaja cerró por el fallecimiento del dueño de la empresa de ropa que la tenía en funcionamiento. Tuvimos que dejar nuestro departamento para venir aquí, a la vecindad de mi abuela Concha, nos recibió de una muy buena manera a decir verdad, solo que sigue preguntando por mi padre, supongo que la demencia senil está empezando. Mi madre trabaja en la miscelánea familiar, y en mis tiempos libres de la preparatoria solía salir a las calles a hacer trucos en los semáforos, dejaban algo de dinero de vez en cuando, más cuando hacía los malabares con el fuego o lo escupía, pero, me quemé la lengua al intentarlo la última vez, así que además de perder la mayoría del gusto, tengo que vivir con el hecho de que la banda de payasitos locales siempre que me ve en la calle me dice el cajeta, por ser un dulce quemado.
No estoy seguro de si para bendecir esta libreta debería poner mi nombre completo, presentarme o algo así, pero, me llamo Luis Ángel Cuauhtémoc Hernández, vivo en la colonia Doctores en la Ciudad de México, cerca del Jardín Ignacio Chávez, calle Doctor Navarro, número 206. Mi madrecita santa se llama Dolores Angustia Hernández García, no sé mucho de mi padre, solo sé que se llamaba Juan Carlos, mi madre no habla de él, supuestamente estaba en Estados Unidos pero de un tiempo acá, dejó de mandar dinero y desapareció de la faz de la tierra. A lo lejos, por encima de mi música, escuché a mi madre llamándome. Me levanté de la cama y tras salir de la habitación la vi en el pasillo, había llegado con su cubrebocas habitual, un doble chongo en su cabello negro, casi gris, y su ropa común, pantalón y chamarra deportivas rosadas con tenis blancos. Tomé el spray de la mesita al lado de la puerta de la entrada y mientras cerraba los ojos, la rocié con alcohol, mientras tanto, ella hablaba, no había tenido ventas hoy, las calles estaban vacías y para nuestra mala suerte, la abuela no había hecho suficiente comida para nosotros. Y para mi pesar, ella se abrazó de mí, empezó a llorar amargamente contra mi hombro. Me quedé paralizado de la incertidumbre al escucharla hablar entre ahogos, me decía que estábamos llegando a un punto donde no tendríamos ni siquiera para poder subsistir por nuestra cuenta, lo último de su ahorro estaba terminándose con el pago del lugar en la vecindad, todo se había ido en la mudanza hacia aquí al rescindir el contrato del anterior departamento. No soporté verla así, aguanté como pude las lágrimas y la abracé de vuelta, le prometí que todo estaría bien, que saldríamos adelante de esto, le juré en nombre de Dios bendito que buscaría una manera de que no volviéramos a pasar hambre. Hora 8:08 de la noche. Salí de mi casa tras eso, empecé a caminar por las calles vacías de la colonia, buscaba a algún conductor, alguna buena persona que se pudiera dignar a ofrecerme algo de dinero, estaba mendigando, usaba una gorra negra bastante vieja y desgastada para pedirle limosna a las pocas personas que veía afuera, pero, nadie me hacía caso, todos se adelantaban a sus hogares al verme acercarme para pedir su apoyo. Llegué a un punto de frustración, cerca de un callejón oscuro, en el que lancé al suelo la gorra y empecé a saltar sobre ella, estaba de malas, diario, no había comido absolutamente nada desde la mañana, y un puto bolillo con agua simple ni siquiera era comida. Entre las patadas al suelo, empecé a gritarle al cielo, encabronado volteé a ver al cielo y exclamé a todo pulmón. Maldito seas, hijo de puta. Solo nos has jodido desde que tengo memoria. Dejamos todo en tus manos y no nos das más que migajas. El cielo se empezó a nublar, veía las nubes grises sobre el cielo que caía de azul al negro nocturno. La suave brisna de la lluvia caía sobre mi rostro, lograba que mis lágrimas se confundieran con las gotas de agua, pensé en volver a mi casa, pero, no quería llegar sin nada en las manos, no podía fallarle a mi mamá. Así que me puse la capucha de mi sudadera verde, y caminé bajo la lluvia hacia el parque. Tenía la esperanza de encontrarme algún poli, una patrulla o algún peatón que pudiera darme limosna, para algo le pagamos impuestos al pendejo gobierno, ni modo que esos pendejos no me suelten una feria. Llegando al parque mis ilusiones empezaron a caer, no había nadie en la avenida ni rastros de luces policiales, pero, mi atención se fijó en un chico, bajo un poste de luz maltrecho que fumaba un porro, vestía de sudadera blanca, pantalón deportivo gris y tenis negros, usaba gorra bajo la capucha y tenía una mochila negra a sus pies. Me acerqué a él, con la esperanza de que pudiera concederme algo, mínimo unas simples monedas, no había pedo, pero necesitaba el dinero, por lo menos para no sentirme mal conmigo mismo. ¿Qué pedo, güey? ¿Buscas problemas? Me dijo ese güey, noté cómo me veía de reojo con una cara maltrecha de pocos amigos. Era de tez blanca, cabello negro, corte militar y usaba un piercing en el labio superior. Negué con la cabeza, y pasé la calle rápidamente hacia él. No hermano, estoy pidiendo limosna, no tengo ni un varo para la cena y mi mamá está en mi casa sin un peso, hazme paro, ¿no? El chico se me quedó viendo unos instantes, soltó un jadeo exasperado antes de levantar su sudadera, vi que llevaba debajo una riñonera de la que sobresalía una fusca, una 9 milímetros para ser exacto, uno de mis compas de la prepa tenía papá militar y sabía de ese pedo. De uno de los bolsillos de la riñonera sacó un par de billetes, para mi consternación, y me los entregó. Eran unos 200 pesos, sonreí como nunca cuando los recibí, hasta sentí lágrimas cayendo por mis mejillas.
No mames, güey, muchísimas gracias, nos haces un parote a mi jefa y a mí. El vato me sonrió mientras le daba una calada a su cigarro y lo tomaba entre sus dedos. No es nada, hermano, todos estamos hasta el cuello de mierda con la pandemia. Asentí, y cuando me iba a despedir, al vato le llegó un mensaje a su cel, sacó un pinche Nokia del año del cacahuate y tras unos momentos de leerlo, me volteó a ver y me habló, con voz interesada y una dulzura fingida. Oye, güey, ¿no quieres sacarte una feria extra? Te tengo un trabajillo. Alcé una ceja ante la propuesta, pero, entonces hice sinapsis de qué pedo con este cabrón. Estaba en las afueras de un parque, bajo un poste con unos tenis colgados con una fusca y una mochila. Me llevé instintivamente una mano a la cara, definitivamente estoy bien pendejo, es de la maña, seguramente me va a pedir de favor que le pruebe algo de lo que trae pa' engancharme. ¿Qué necesitas, güey? Necesito que te encargues del punto, carnal. El patrón me está pidiendo que vaya a checar un pedo con otro güey llamado Pablo. ¿Te lo puedo encargar en lo que voy y vuelvo? Me quedé pensativo por unos instantes, sonaba bastante convincente, solo sería quedarme parado haciéndome bien güey ahí. ¿Cómo cuánto tiempo te vas a ir? No más unos 2 o 5 minutos, hermano. El pendejazo de Pablo no encuentra un comprador y sé dónde vive ese verga. ¿Jalas un él? Tomé algo de valor y ascendí, me acerqué de nuevo a él y chocamos puños. Va güey, solo no te tardes. Cámara, hermano, no tardo. Y se fue corriendo hecho la madre unas calles hacia atrás, hasta que desapareció en la penumbra. Suspiré, me puse la gorra sobre la capucha para cubrirme el rostro en caso de que vinieran los agentes de la ley, me crucé de brazos enfrente de la mochila negra de ese güey y me quedé allí un ratillo. Me estaba quedando dormido, recargado en el poste de luz cuando escuché una moto a lo lejos. Abrí los ojos y levanté un poco la cabeza para ver a la avenida, una moto se acercaba, era una famosa mortalica sacada a meses sin intereses en una de esas tiendas de estafadores. La moto no tardó en llegar frente a mí, y cuando se paró, sentí como se puso helado el ambiente. Me empecé a preocupar bastante cuando vi que eran 2 pasajeros, una morra con el casco de moto puesto pero que vestía con falda rosa, playera negra y botas de esas de dominatrix hasta la tibia, parecía de esas góticas que le gustan tanto a los de redes sociales. El otro era el típico malandro del bajo tepito, flaco, moreno, gorra negra con las siglas N y la Y, piercing en la nariz como si fuera pinche vaca y vestía de chandal negro, su chamarra decía en grande Adidas, obviamente una copia típica de Tepi York. El vato se me quedó viendo unos segundos antes de hablar, con el acento más puro de capitalino. ¿Qué pedo, mi valedor? ¿De casualidad no eres tú el Jorgito? Me le quedé viendo, mis manos temblaban un poco de miedo, él no había visto que estaba viendo directamente el revólver que sobresalía de su chamarra. Negué con la cabeza, mi voz temblaba de los nervios cuando empecé a hablar. No, hermano, vi hace un rato a uno ahí yéndose pa' la colima, pero no sé quién sea ese compa. Nuestras vistas chocaron por unos instantes, el güey se me quedó viendo fijamente y tras unos segundos, soltó un pequeño quejido. Puta madre, se me fue ese cabrón de nuevo. Tenía esperanzas en que se fuera a la chingada cuando prendió la mortalica, mismas que se desvanecieron cuando su morra habló, con un acento extrañamente fresa para andar con este cabrón. No le creas, amor, tiene atrás su pinche mochilita. A mí se me hace que es este güey y piensa que nos va a hacer pendejos. Como siempre, la influencia femenina hace que un vato se ponga pendejo. Y yo me cagué pata abajo cuando vi al vato viendo fijamente entre mis tenis negros la mochila, que tenía esperanza se desvaneciera entre la sombra del poste y mi pants negro. Entonces empezó a reír a carcajadas. Pensaste que me ibas a hacer bien pendejo, ¿verdad, pinche puto? Levanté las manos al aire, quería darle una explicación, pero la morrita sacó el arma del vato de su chamarra, y con una habilidad digna de un pistolero de villa, me acribilló. Sentí como los 7 balazos me dieron de lleno, 2 en la mano derecha, y el resto en el pecho y la espalda. Solté un alarido de dolor mientras caía hacia atrás entre los arbustos, me tomé con mi mano sana el pecho, estaba sangrando a mares, sentía el frío volverse aún peor a mi alrededor, mi pecho estaba caliente, mi sangre salía a borbotones y de reojo pude ver cómo el güey de la mortalica se bajaba, agarraba la mochila y se iba en su moto a toda velocidad.
y allí estaba, bajo la suave lluvia del 24 de febrero, tosiendo sangre y viendo al cielo, perdiendo cada vez más líquido vital, el metal ardía en mi piel y, poco a poco, me entraba más sueño, los ojos se me cerraban. Por instinto llevé mis manos al bolsillo de mi sudadera, toqué por encima esos billetes que ahora se humedecían. Y suspiré en mis últimos respiros. No debí jugarle al vergas. Aunque por lo menos mi mami tendrá algo de dinero, y no tendrá que gastar más en mí. Mi abuela podría darle más comida a ella. Incluso puede que mis tíos se compadezcan y la ayuden a solventarse. Sonreí, intenté reírme, no pude, me faltaba el aire, solo pude plasmar una pequeña sonrisa en mis labios, el tiempo parecía eterno y la lluvia caía de manera más tempestiva sobre la ciudad. Puede que incluso el maldito de mi padre vuelva a aparecer ahora que su gasto más pendejo, por andar de calenturiento, muera. Y cerré los ojos, quedándome en la oscuridad. En las noticias de esa noche pasaban los últimos reportes del mundo. Rusia había declarado la guerra a Ucrania, y estaba invadiéndola para liberar el Donbass, región de habla mayoritaria rusa y que estaba en contra de la posible unión de Ucrania a la OTAN. Rusia había lanzado un despliegue militar de enormes dimensiones, y juraba que en menos de 3 días, Kiev habría caído a manos del ejército. El mundo se mostró consternado, y, para aún más pánico global, la Unión Europea amenazó a Rusia, si llegaban a tomar por completo la región del Donbass ucraniano, ellos entrarían del lado de Ucrania. Allí se reveló que Ucrania llevaba en secreto un acta de adhesión a la Unión Europea, la cual estaba a punto de ser firmada por los países. Eso mostró un enfado mayor de Rusia. Y, a las 9 en punto de la noche, hora del centro de México, Rusia lanzó una ojiva nuclear que barrió Kiev por completo, matando a millones, haciendo caer al gobierno ucraniano e iniciando con la escalada global. La Tercera Guerra Mundial comenzó, los ejércitos europeos se movilizaron de emergencia hacia las fronteras, Bielorrusia se unió a Rusia, Corea del Norte detonó 2 ojivas nucleares, una en Seúl, la otra en Tokio, llevando la guerra al continente asiático. Pero eso no importaba, realmente no lo hacía. Egipto no podía negarlo más. El Cairo ahora era una colonia vegetal, donde supervivientes llevaban máscaras antigas dadas en secreto por el gobierno, la ciudad estaba completamente rodeada por el ejército egipcio y, el gobierno se había movido al sur del país para actuar. Y, al alba de la mañana, mientras una madre lloraba en el velorio de su hijo muerto por andar en los malos pasos de la vida, el planeta amaneció con la noticia de el río Nilo se había secado, ahora estaba cubierto por miles de raíces plantívoras que se movían de manera errática en todas direcciones, llevadas por extraños muertos vivientes cubiertos de hojas, hongos, ramitas, césped y musgo. Aunque, eso tampoco importaba demasiado a decir verdad. Pues 4 de los 6 herederos habían despertado, el cuchillo curvo de obsidiana se había clavado al suelo, bajo un féretro, en un panteón cercano al día siguiente de que lo velaron. Volví a sentir algo, estaba en el suelo rocoso y ardiente de algún lugar extraño. La vibra era pesada, el olor de carne putrefacta se cubría por el aroma del cempasúchil, y extrañamente, del alcohol, el pan y la comida de mi hogar. Cuando me levanté, estaba en un lugar oscuro, la roca era negra y estaba agrietada en pequeñas líneas de magma. Al ver hacia atrás, estaba a pocos metros de distancia de un acantilado hacia la negrura absoluta que al fondo, muy al fondo, se iluminaba de carmesí ardiente. Me levanté, y cuando vi mis manos, estaban huesudas, sentí mi cuerpo rápidamente, mi ropa me quedaba muy suelta, y cuando levanté mi sudadera, estaba hecho hueso, literalmente. Era un puto esqueleto. Intenté gritar, mas ningún sonido salió de mí, solo un leve chiflido igual a un silbato azteca. Al ver hacia el frente observé, fascinado, unas enormes puertas de roca volcánica y hueso negro, estas daban a una especie de palacio del mismo material, veía una enorme fila de miles y decenas de miles de sombras blancas al aire, similares a nubes, las cuales flotaban hacia el interior de esa cosa. Caminé, de manera torpe y sosa, hacia esa fila. Al intentar tomar una de esas nubes, mis dedos esqueléticos la atravesaron como si nada, y ninguna de esas sombras se inmutó, solo seguían su camino. A algún lugar deberían llegar. Así que caminé entre tropezones, hasta que, desesperado, me quité los tenis de encima, y finalmente pude caminar bien, mis pies de hueso se sentían menos torpes al desnudo.
Corrí siguiendo la fila, pasaba por un enorme pasillo de cempasúchil cual puente enorme que a sus lados daba a cataratas de lava que descendían, desde esos puentes, por encima de una barrera enorme de piedra volcánica custodiada por perros infernales, veía un río, una serie de cerros que chocaban entre sí, después un cerro con vidrios negros que sobresalían de él y finalmente, una especie de cuarto enorme de cristal, del que salían y entraban corrientes de aire tan frías que se veían azules, arremolinadas y bastante fuertes. Allí recordé algo. Mictlán. Estoy en el maldito Mictlán. Lo habíamos leído en las clases de historia prehispánica del profesor Arturo. Me llevé las manos a la cabeza, estaba impactado por esto, pero, ¿por qué chingados soy una pendeja calaca y no una de esas nubes que van hacia adentro del enorme palacio volcánico frente a mí? No soy tan idiota como para no saber que esas son almas. Pero, entonces, ¿los católicos estaban mal? Arriba México cabrones, supongo. Corrí hacia las puertas de aquel palacio, estaban custodiadas por dos perros infernales del tamaño de un pastor alemán en hormonas. Eran Xoloitzcuintiles. Cuando me acerqué, uno de ellos se acercó a mí, de una manera tranquila, me olfateó. Y vi cómo metió la cabeza bajo mi sudadera para olerme. Entonces se hizo hacia atrás, e hizo una reverencia. Bienvenido, Cuauhtémoc. Su voz era grave, hueca, pero llena de potencia. Si tuviera nervios seguramente estuviera temblando del miedo, ya ni te digo si tuviera el sistema digestivo. El perrote me llevó hacia el interior de ese palacio, estaba lleno de objetos de diferentes metales preciosos que reconocí como tributos, tenían las formas de distintos dioses mexicas, algunos eran enormes, increíblemente gigantescos. Veía oro, jade y plata en su gran mayoría. Mientras caminaba, me di cuenta que estaba dejando un rastro de cempasúchil, bajo mis pies esqueléticos nacía esa flor, pasábamos por pasillos de enorme tamaño de longitudes imposibles de comprender, solo escuchaba el fuego crocando y de vez en cuando, silbatos aztecas a lo lejos. Tras una verdadera eternidad, llegamos a una puerta de oro macizo, medía lo que debería hacerlo la torre latinoamericana tanto de alto como de ancho. Palacio Nacional se queda pendejo ante este nivel de opulencia. Aquel canino se acercó a la puerta, y ladró, pero no salió un ladrido común, era bestial, igual a una criatura de pesadillas. Repito el chiste del tracto digestivo. No creo que sea bueno. Me cagué encima, aún siendo un esqueleto, todo del puto susto. Esta se abrió de par en par, y allí, frente a mi vista inexplicable de esqueleto, estaban Cuauhtémoc y Moctezuma, con sus penachos a todo lo que daban, en su mejor forma física, de alrededor de ellos salía una especie de aura dorada que se difuminaba al moverse y sus ojos carecían de pupilas, pero brillaban en un color verde puro. Me vieron fijamente. Y Cuauhtémoc sonrió, de una manera llena de alegría, casi de forma paternal. Moctezuma hizo una pequeña reverencia, no ante mí, ante el perro frente a mí, y le dijo por su nombre. Xolotl. El patrón del juego de pelota, de los brujos y de los perros. Me guió hacia adentro, era una enorme sala con un río de oro puro y líquido a sus lados, un enorme tapiz rojo que después me percaté era sangre ardiente, veía candelabros enormes de cuarzo que iluminaban el trayecto hacia la oscuridad conforme el grupo avanzaba, Cuauhtémoc, Moctezuma, Xolotl y yo, aunque yo iba atrás de ellos. Escuchaba susurros en el viento, chiflidos y silbidos, hablaban en una lengua que había escuchado pocas veces pero me imaginé era náhuatl, no hay que ser muy vivo para eso. Tras otra eternidad llegamos a una especie de enorme sala, enfrente mío, una corte escalonada como si fuera un congreso, veía 10 tronos de piedra volcánica negra sin nadie allí, lo que pienso eran escritorios enormes, estaban hechos de jade macizo con todo tipo de joyas de minerales raros en ellos, seguían patrones que no entendía, pero lograba ver que algunos eran esos dibujitos que significaban números en el sistema decimal prehispánico. Finalmente, paramos en el centro de un círculo de cuarzo blanco, Xolotl se puso de pie a dos patas y tomó de los hombros a Cuauhtémoc y Moctezuma, me voltearon a ver y entonces... Tú, heredero de Cuauhtémoc y de la estirpe del águila, vas a tener una audiencia con la Sagrada Corte. El cuarzo brilló con fuerza en un fuerte color blanco cuando Cuauhtémoc sopló de su mano, de ese aire salió un hermoso quetzal que al revolotear en círculos a mi alrededor, activó esa luz blanca que me dejó cegado un buen rato y que me hizo sentir como si cayera hacia arriba.
Cuando reaccioné, podía respirar, sentía mi carne y mis músculos, podía sentir el aire, el ambiente, incluso mis propios órganos en mi interior palpitando. Agité la cabeza sintiendo mi cabello castaño en mi nuca, y me vi a las manos sin hacerle caso a nada más que ellas. Había piel de nuevo. Estaba anonadado. Cuando vi hacia mi alrededor, estaba en lo que perfectamente podría haber sido la pirámide de Quetzalcóatl cuando estaba en su apogeo. Me sorprendió verla hecha de bloques de oro enormes, y como había enredaderas en todas partes. Era un paisaje lleno de vida silvestre. Pero al ver hacia el frente, estaba ese mismo congreso escalonado, igual a hace rato, estaba encima del círculo de cuarzo, pero cada silla tenía a una deidad, eran majestuosos, imponentes, estaban presentes en formas más entendibles para mí, eso era obvio, no tenían los miles de detalles que en las ilustraciones de los libros de la SEPO de internet, pero, aún así, era casi imposible para mí describirlos con palabras. Algunos tenían formas más humanas, una de ellas tenía el cabello prendido fuego. El otro la piel azul y un casco de águila. Había literalmente un maldito reptiliano azul. También un hombre con una máscara extraña azul encima. Uno de ellos tenía la piel llena de rayas blancas y rojas como la playera de las Chivas. Un esqueleto enorme de color rojo que por su sonrisa siniestra rápidamente intuí era Mictlantecutli. Uno que parecía más joven, de piel negra con naranja y un espejo en el pecho. Un hombre mamadísimo con piel naranja, ojos dorados y que tenía a su espalda un maldito sol. Una mujer que amamantaba a un niño en su regazo. Y, en el centro de ellos, una figura sin rostro vestida de blanco y azul cielo y con el cabello trenzado sobre sus hombros. Esos 10 me vieron directamente, sus ojos, sentí ese poder cayendo sobre mí de manera tan abrumadora que casi me caigo desmayado, gracias a Quetzalcóatl. Por no decir Dios, ya que es obvio que no le debo rendir culto a él tras esta aparición divina, no tenía nada en el estómago que pudiera salir rapidito de mi cuerpo. Esas deidades me vieron fijamente, y la de la esquina inferior derecha, la mujer con el niño amantado, habló, en voz relajada, suave y maternal. Me dijo que me relajara, no tenía nada que temer, pues era el hijo de todos ellos a fin de cuentas. La otra diosa, la del cabello hecho llamas, continuó el comentario, dijo que estaba bastante alegre de ver que el heredero de todo un imperio era bastante similar a como recordaba a su gente. ¿Es porque soy moreno? Seguramente. Aunque más bien soy Duvalín. Ambas se callaron cuando la voz, siseante de aquel reptil, exclamó que dejarán hablar a Ixquimilli. Entonces, aquel ser sin rostro me vio fijamente, tenía en su pecho un colgante de jade con la cabeza tallada de Quetzalcóatl. Este se lo quitó de manera paranormal, solo levantando su dedo índice al aire y lo movió hacia mí. Aquel enorme collar se agitaba en el aire y se hacía cada vez más pequeño hasta que finalmente se puso sobre mí. Cerré los ojos pensando en el enorme peso que esa cosa tendría. Y al caer encima mío, no pasó nada, no sentí ningún peso encima de mi cuello. Cuando abrí los ojos, vi que no me había pasado nada aparente. Entonces, la voz cavernosa y similar a un silbato de Mictlantecutli resonó por el valle, pidiendo que me quitara la sudadera. Asentí bastante temeroso, tenía los tanates en la garganta del terror de escuchar esa voz cavernosa, así que no me di palabra y al quitarme aquella tela, estaba desnudo del torso. Bastante fue mi sorpresa al ver cómo en mi pecho, justo donde estaba el corazón, tenía tatuado una especie de escudo o sello, carente de colores más que por las 2 esferas a cada lado. Vi a los dioses, confundido. El de máscara azul mencionó algo de que estaba desnutrido, pero que eso no importaba siempre y cuando pudiera volver al plano terrenal. El pintado de negro mencionó que había soportado el sello del panteón, que de ahí en más no le importaba mi estado físico, eso se arreglaría con el tiempo. La de la cabeza de lado, cual perro confundido, no podía hablar, estaba completamente choqueado como para hacerlo, pero expresar las cosas con el físico no era difícil. Entonces, el señor mamadísimo habló, su voz retumbaba, extrañamente sonaba heroica. Me dijo que no me preocupara, que estaban evaluando mi situación, pero que estaban contentos de ver que en efecto, mi sangre no se había mezclado con la hispana. Hice clic mental de algo, mi abuela hablando en una comida familiar de su pueblo en la Sierra de Hidalgo, aunque ¿por qué llevaría el apellido Hernández entonces? ¿Los usaron para salvarse de la persecución indígena de Juárez y Don Porfirio? Aquel con la piel chivista de corazón aseguró mi evidente confusión al grupo, volteó a ver al reptiliano quien asintió con su extraña cabeza doble y siseó que ahora como heredero, toda la verdad debería serme contada. Entonces, la voz de aquel sin cabeza resonó por el valle, y un viento frío pasó por el lugar.
Lo escuchaba en mis oídos, en todas partes, en todos lados. Nos presentamos ante ti, heredero del águila, como el panteón mexica, azteca, maya, como nos hayas conocido. Eres descendiente de la sangre de Cuauhtémoc, el último emperador quien cayó a manos de aquel hombre ungido por él de la corona de espinas y su padre el león. Has muerto hace unos meses, y tu despertar finalmente llegó, al anochecer del último día del último mes de la segunda década del segundo milenio. No hay mucho tiempo para hablarte largo y tendido de todo lo que está en juego, heredero. Pero, la guerra de creencias ha surgido, pues hoy van a volver tú y los otros 5 que llevan la sangre de los dioses dormida en su corazón. Mictlantecutli tomó la palabra, presentó a todos en el orden que los había descrito en mi mente. Eso significa que pueden leer mis pensamientos, supongo. Chántico, la diosa del fuego. Huitzilopochtli, dios de la guerra. Huracán, dios de la tempestad. Ixquimilli, dios del frío. Mixcoatl, dios de las tormentas. El mismo Mictlantecutli, dios de la muerte. Tlaloc, dios de la lluvia. Tezcatlipoca, dios de la magia. Tonatiuh, dios del quinto sol. Y Centeotl, diosa de la agricultura. A grandes rasgos me explicó que eran lo último que quedaba del panteón mexica, pues, hace decenas de siglos habían tenido 2 guerras contra los demás panteones alrededor del mundo. En la primera absorbieron a los otros prehispánicos y se mantuvieron en el poder de su región, pero, en el último, la religión abrahámica, los derrotó a casi todos hasta dejarlos debilitados al borde del olvido. Es por ello que muchos panteones hicieron sacrificios, dioses cayeron en nombre de un futuro y asegurar su panteón, y de las 20 deidades mexicas que solían ser lideradas por Quetzalcoatl, solo quedan 10 lideradas por Ixquimilli. Ixquimilli después me explicó que Quetzalcoatl, en esa última batalla, usando el sacrificio de Huehueteotl para sellar su plano celestial, que al parecer es en el que me encuentro, se usó a sí mismo para hacer el tatuaje que llevo en mi pecho, asegurando que el heredero del último emperador mexica, Cuauhtémoc, podría despertar el poder del tatuaje, el cual me daría los poderes del dios reinante del panteón y la guía de los mismos dioses junto a mis protectores espirituales, Moctezuma y Cuauhtémoc. Ixquimilli es el dios reinante del panteón mexica. Centeotl me explicó que solían ser un panteón conflictivo y bastante deseoso de poder único, pero que Ixquimilli, al ser un ser frío y el mismísimo dios de la justicia, por eso su carecía de ojos, fue encomendado para guiarlos hasta la victoria. Tonatiuh y Chántico me hablaron acerca de lo que viene, una guerra de creencias, ahora que la llamada plaga prometida se ha desatado por la tierra y que la misma madre naturaleza se ha rebelado contra la humanidad por órdenes de otro ser que no me dijeron su nombre. Los panteones deben salir a luchar por ver quién se come el pastel entero, pues el surgimiento de la plaga prometida hablaba en las profecías de Tezcatlipoca que Jehová había abandonado a la humanidad, y que el ungido con corona de espinas ya no volvería, pues su padre se había rendido. Al parecer hay otros 5 como yo alrededor del mundo, inmunes a la plaga prometida y con la tarea de luchar entre nosotros y matarnos para tomar poder, para conquistar sus territorios y levantar ejércitos bajo nuestros milagros, nuestra labia o nuestro inmenso poder. En palabras de Mictlantecutli, el panteón mexica solamente me pide 2 cosas: devolver al mapa la creencia en ellos 10 bajo mis milagros y sacrificios humanos. Ixquimilli me dijo que al ser él el dios de la justicia, me diría quiénes son los más marcados por sus pecados y por el peso de sus acciones, y que ellos serán los sacrificados. Me mantuve en silencio todo el tiempo, procesando y memorizando cada pizca de información. Tlaloc me habló acerca de mis poderes, el uso del frío y el metal, y que estaba en el primer estadio de 5 de ellos. Las esferas, cada par simboliza un estadio que se supera por cantidad de creyentes y sacrificios. El calendario, marcado por mi capacidad de dominar mis poderes y comprenderlos, marcando mi nivel de sabiduría y poder. Malo para un cabrón que no terminó la prepa, a decir verdad. El nopal se desbloquea cuando logre dominar por completo toda la región mesoamericana. Este nopal como tal solo me otorga unos objetos legendarios que desconozco, pero son indispensables para el último. El águila, que se dará cuando empiecen las conquistas. Simplemente asentí con la cabeza, procesando la información como podía. Al no haber más tema que hablar por ahora, me dijeron que me mandarían de regreso al plano terrenal. Cada uno me deseó suerte a su manera. Chántico lanzó un corazón de fuego al aire. Huitzilopochtli golpeó el suelo con su arma de guerra. Huracán formó un ciclón en sus manos que voló hacia el horizonte. Mixcoatl dejó caer un relámpago en la punta de la pirámide de Kukulcán. Mictlantecutli hizo sonar sus silbatos de la muerte a mi alrededor. Tlaloc conjuró una suave llovizna a mis pies.
Tezcatlipoca hizo que la luna saliera del horizonte y me ilumine. Tonatiuh hizo que el sol a sus espaldas lance un rayo de luz rojizo. Centeotl marcó el valle con flores de cempasúchil. Eixquimilli hizo pasar una fuerte ventisca en forma de viento suave por todas partes. Cuando cada uno terminó de hacer su despedida, bastante bien coreografiada a mi parecer, aquel Quetzal salió del templo de Kukulcán y revoloteó a mi alrededor. La luz blanca me volvió a cegar, pero ahora, caí hacia abajo. Estaba acostado nuevamente en mi cama, era completamente reconocible ese colchón maltrecho debajo mía. Al abrir los ojos, el alba del día caía a través de las ventanas rotas de mi habitación. Me desperté, tembloroso, sediento y hambriento, al ver a la mesa de la coca que usaba para estudiar, estaba un plato finamente preparado, enchiladas verdes de pollo con una jarra enorme de agua. Me levanté con un dolor de cabeza horrible, tembloroso me senté al frente de esa comida deliciosa, cuando probé la comida de nuevo la podía saborear, mi lengua estaba curada, de nuevo podía saborear la comida, empecé a lagrimear por ello. Devoré todo lo que estaba allí como un godín saliendo a sus 15 minutos de descanso del jale en la oficina. Pero, al terminar, al recargarme en mi silla y ver atentamente a mi alrededor, me entró el horror. Todo estaba polvoriento, esporas en el aire flotaban, veía la pared llena de enredaderas y musgo, las ventanas rotas tenían restos como de raíces marchitas, y toda la casa tenía una especie de tapiz de césped en el suelo. Salí corriendo llamado a mi madre, la busqué por todos lados, el cuarto de la vecindad excepto por mi cuarto estaban completamente deshabitados. Metí mis manos al bolsillo de mi sudadera, y en efecto, ahí tenía aún los 200 pesos. Salí del departamento hacia el pasillo con barandal de metal que llevaba hacia las demás casas en el segundo piso de la vecindad, corrí por las escaleras de caracol de aluminio para el patio de en medio, gritaba por mis familiares, mi tía Lola, mi abuela Concha, mi tío Javier y mi abuelo Jacinto, incluso llamé a mis primos Mateo y Regina. Nada. No había nadie. Y todo estaba lleno de esa flora, viva, llena de vida, y esas raíces estaban por todos lados, solo que brillaban de color verde fosforescente. Abrí el zaguán principal, lo azoté al salir a la calle, no había nada ni nadie, los vehículos estaban siendo consumidos por una especie de hongos de mi altura y más pequeños. Y al ver al final de la calle, veía una especie de montículo de musgo ensimismado. Empecé a entrar en pánico, ¿no había sido un maldito sueño todo eso? ¿Qué diablos está pasando? Me levanté la sudadera y en mi pecho ese tatuaje, sin colores, nada más que las dos esferas de la izquierda brillando en color naranja. Cuando volteé hacia el frente, de nuevo al final de la calle, ese montículo de musgo se había dado la vuelta. Era un monstruo. Una especie de golem de carne y flora, con una raíz saliendo de su ombligo. Sus ojos, muertos, blancos, me vieron fijamente. ¿Cómo se dio cuenta que estaba allí? Parecía completamente ciego. Al ver debajo de mi zapato, estaba aplastando su raíz. Y al ver cómo cargaba en mi dirección, gritando como el demonio en mi contra me pudo el pánico. Levanté ambas manos para cubrirme al frente esperando que esa cosa me embistiera como un camión. Cerré los ojos con fuerza. Y solo escuché como una fuerte ráfaga de viento se produjo, sentí el frío en mis palmas y como esa cosa cesó de gritar. Al abrir los ojos, ese golem estaba cubierto de hielo en la parte frontal de su cuerpo. Y juro que escuché la voz de Cuauhtémoc en mis oídos. Bienvenido al plano terrenal, Luis Ángel Cuauhtémoc Hernández. Heredero del Panteón Mexica. Pero yo solo tenía una maldita pregunta. ¿Dónde está mi madre? Fin del capítulo.